¿Qué harías si tu prometido te dejara por tu propia hermana? ¿Llorar? ¿Suplicar? Yo no hice ninguna de las dos cosas. Me compré un vestido Dior hecho a medida, abracé cada una de mis curvas, y entré a su boda del brazo del hombre más temido del crimen organizado en Nueva York. La cara que pusieron, no tiene precio. Lo que pasó después, fue accidental. La invitación llegó un martes. Estaba impresa en cartulina gruesa color crema con letras en relieve dorado. El señor y la señora Thomas Jenkins solicitan el honor de su presencia en la boda de su hija Chloe Jenkins con el señor Liam Carter. Me quedé mirando ese pergamino hasta que las letras se volvieron borrosas y dejaron de tener sentido. Liam Carter. El mismo hombre que había deslizado un diamante Tiffany de 2 quilates en mi dedo apenas 14 meses atrás. El mismo hombre que me besaba la frente y me decía que yo era el amor de su vida. Y Chloe, mi hermana menor. La niña dorada de la familia. La ex reina de belleza que jamás comía un carbohidrato que no pudiera quemar inmediatamente en su pelotón. La ruptura fue una obra maestra de la crueldad. Liam, vicepresidente de Morgan Stanley, me invitó a la terraza de nuestro apartamento con vista a Manhattan. Yo pensé que íbamos a celebrar su reciente ascenso. En cambio, me tendió una copa de champán y procedió a desmantelar metódicamente mi autoestima. Necesito una esposa que encaje con la imagen corporativa, Hazel me dijo, con los ojos esquivando deliberadamente mi cuerpo talla 48. Eres una ejecutiva de relaciones públicas brillante, pero te has dejado ir. Mis socios van a los Hamptons. Navegan en yate por Mónaco. Tú ya no encajas en ese mundo. ¿Y Chloe? Chloe sí encaja. 3 días después llegó la revelación de que Liam llevaba 6 meses acostándose con mi hermana. Y no me lo dijo Liam. Me lo dijo mi madre. Estábamos sentadas en el comedor del brownstone de mis padres en el Upper East Side. Mi madre me dio una palmadita en la mano y me miró con una mezcla nauseabunda de lástima y exasperación. Hazel, sé la persona más madura, suspiró. Chloe es más joven. Está perdidamente enamorada. Y francamente, Liam necesita a alguien que luzca como la esposa de un vicepresidente. Tú tienes tu carrera. Deja que tu hermana tenga esto. Esperaban que yo desapareciera en silencio. Que me encerrara en mi apartamento con un helado de Ben & Jerry's, cumpliendo exactamente el estereotipo de chica gorda con el que me habían encasillado toda la vida. Esa noche no me fui a casa a llorar. Me puse mi vestido negro favorito, me pinté los labios con el rojo encendido Ruby Woo de MAC, y tomé un taxi al Hotel Baccarat. Necesitaba rodearme de cristal, de buen bourbon, y de desconocidos que no supieran nada de mi humillante realidad. El bar estaba tenuemente iluminado, resplandeciente con arañas rojas, con el murmullo suave del 1% más rico de la ciudad. Me senté en un reservado del rincón, sorbiéndome un vaso de $50 de Blanton's, dejando que el líquido ardiente adormeciera el dolor que me apretaba el pecho. Disculpa, pero estás ocupando demasiado espacio. Parpadeé, arrancándome de mi miseria. Un hombre con un traje barato y mal cortado, probablemente un analista junior queriendo hacerse el importante, me miraba con una mueca de desdén. Sostenía un martini en una mano y se balanceaba ligeramente. Necesito este reservado para mis clientes. ¿Por qué no te vas contoneando hasta la barra, preciosa? O mejor aún, a un gimnasio. La sangre se me heló en las venas. La desfachatez absoluta, combinada con la herida abierta y sangrante que me habían dejado las palabras exactas de Liam, me paralizó. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera escapar una sola sílaba, la temperatura del salón pareció bajar 10 grados. ¿Hay algún problema aquí? La voz era grave, rasposa, cargada de una violencia callada e inconfundible. Levanté los ojos. El hombre que estaba parado detrás del analista parecía esculpido en sombra y mármol. Era alto. Vestía un traje Tom Ford de carbón hecho a medida que se ceñía perfectamente a sus anchos hombros. La mandíbula era afilada, el cabello oscuro impecablemente peinado. Pero eran sus ojos los que me robaron el aliento. Negros. Completamente carentes de cualquier calidez. Fijos en el analista borracho como un depredador observando a un conejo herido. Y yo solo le estaba pidiendo que se moviera, tartamudeó el borracho, con toda su fanfarronería evaporada al instante. Ella estaba sentada aquí, dijo el desconocido, en voz baja. Sin gritar. Sin necesitar gritar. Y le hablaste con falta de respeto. Discúlpate. Mira, amigo, no sé quién crees que eres. En un destello, tan rápido que apenas lo registré, la mano del desconocido disparó hacia adelante.
Tomó el cuello del analista por la nuca. El hombre dejó escapar un grito agudo de dolor. Su copa de martini se hizo añicos en el suelo. No voy a pedírtelo 2 veces, susurró el hombre de cabello oscuro, inclinándose hasta quedar a centímetros de su cara. Discúlpate con la señora o te enseñaré a respirar por un tubo en el Mount Sinai. Di que lo sientes por haberle hablado a una reina como si fuera una mendiga. Lo siento, Dios mío. Lo siento, gimoteó el hombre. El desconocido lo soltó con una expresión de asco absoluto. Luego chasqueó los dedos y 2 hombres enormes con trajes oscuros se materializaron desde las sombras del bar. Échenlo. Y asegúrense de que no pueda entrar a ningún establecimiento en Manhattan por el resto del año. Mientras los hombres arrastraban al analista llorando hacia la salida, el desconocido volvió su atención hacia mí. La tormenta helada y peligrosa en sus ojos desapareció, reemplazada por una curiosidad oscura e intensa. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí sin poder articular palabra. Gracias. Hizo una seña al bartender para que trajera otra ronda. No tenías que hacer eso. Detesto los malos modales, dijo con fluidez. Y los detesto aún más cuando hacen sentir a una mujer hermosa como si valiera menos de lo que es. Soy Lorenzo. Mi corazón dio un extraño vuelco. Hazel. Lorenzo Moretti. El nombre encajó en mi mente un segundo después, enviando una descarga de terror puro por mi columna vertebral. Cualquiera que leyera la sección metropolitana del New York Times conocía ese nombre. Lorenzo Moretti no era simplemente un hombre de negocios adinerado. Era el jefe indiscutible del sindicato criminal Moretti. Controlaba los muelles, la mitad de los bienes raíces de la ciudad, y se rumoreaba que tenía a políticos comiendo de su mano. Era peligroso. Era letal. Y estaba sentado frente a mí, mirando mis curvas con un hambre absolutamente descarada. ¿Por qué una mujer con tu fuego está bebiendo sola y llorando en un bourbon de primera categoría, Hazel?, preguntó Lorenzo, con una voz que era un ronroneo hipnótico. El bourbon me soltó la lengua. Sin darme cuenta, toda la historia patética empezó a derramarse de mi boca. Liam, mi hermana, la traición, los comentarios sobre mi peso, la invitación de boda posada sobre la encimera de mi cocina. Lorenzo escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé, esperé una mirada de lástima. En cambio, su mandíbula se apretó y un músculo palpitó con rabia en su mejilla. Este hombre, dijo Lorenzo en voz baja, con ese filo letal regresando a su voz, descartó una obra maestra porque le falta la sofisticación para apreciarla. Prefiere un garabato barato a una pintura del Renacimiento. Solté una carcajada húmeda y amarga. Bueno, el garabato barato está caminando hacia el altar del castillo Oa en 5 días. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Extendió la mano sobre la mesa y con el pulgar limpió suavemente una lágrima extraviada de mi mejilla. Su toque me mandó una onda de choque por todo el cuerpo. Hazel murmuró. Tengo una proposición para ti. Vas a ir a esa boda y les vas a mostrar exactamente el aspecto que tiene una diosa. Pero no vas a ir sola. ¿No? No. Vas a entrar a ese castillo del brazo mío. Y te prometo que antes de que termine la noche, tu exprometido estará suplicando clemencia, y tu hermana quedará completamente olvidada. Los siguientes 5 días fueron un torbellino de opulencia que se sentía completamente desconectado de la realidad. Lorenzo Moretti no se limitaba a hacer promesas. Las orquestaba con una precisión aterradora. El miércoles por la mañana, un Maybach blindado negro se detuvo frente a mi edificio. Mateo, el hombre de confianza de Lorenzo, un bruto de lo más intimidante y estoico, me entregó un sobre negro en relieve. Dentro había una tarjeta negra con mi nombre y una nota manuscrita de Lorenzo: compra la armadura que necesitas para la guerra. No fui a ninguna tienda departamental. Llamé a mis contactos de relaciones públicas de alto nivel. Para el jueves, estaba de pie sobre un pedestal de terciopelo en el salón VIP privado de la boutique insignia de Cristian Siriano. El propio Siriano, conocido por celebrar a mujeres de todas las tallas, diseñó un vestido específicamente para mis medidas. Era una obra de arte. Una crepe de seda verde esmeralda profundo y reluciente que abrazaba cada centímetro de mi cuerpo talla 48. Tenía un escote corazón pronunciado que celebraba mi busto generoso, una cintura de corsé que me moldeaba la figura, y un alto tajo en el muslo que gritaba confianza sin disculpas. No era un vestido diseñado para ocultar mi cuerpo. Era un arma forjada para exhibirlo. El sábado, el día de la boda,
Me senté ante mi tocador mientras una maquilladora y una estilista de primer nivel, enviadas por Lorenzo, por supuesto, hacían su magia. Mis rizos oscuros fueron recogidos en un sofisticado peinado Hollywood de los años 40. Los labios pintados de un rojo profundo y peligroso. Y los ojos lo suficientemente afilados como para cortar cristal. Cuando llamaron a la puerta, tomé una respiración profunda y alisé la seda esmeralda. Abrí la puerta. Lorenzo estaba en el pasillo, pareciendo un dios oscuro recién salido de una película de mafia. Llevaba un smoking negro perfectamente cortado, una camisa blanca impoluta, y un pañuelo de seda verde medianoche en el bolsillo que combinaba a la perfección con mi vestido. Durante un largo momento, el hombre más letal de Nueva York simplemente me miró. La frialdad calculadora y despiadada en sus ojos se disolvió por completo, reemplazada por un deseo ardiente e innegable. Hazel exhaló, entrando al apartamento. Eres impresionante. Una verdadera Regina. Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Una reina necesita su corona, murmuró. La abrió para revelar un impresionante collar de diamantes y esmeraldas de Harry Winston. Antes de que pudiera protestar por el costo descomunal, Lorenzo se puso detrás de mí, apartó mi cabello con cuidado. Sus dedos cálidos rozaron mi cuello desnudo mientras abrochaba las joyas pesadas alrededor de mi garganta. Me estremecí. El peso de los diamantes me anclaba a esa realidad surrealista. ¿Lista para arruinar una boda?, me susurró al oído, con el aliento cálido contra mi piel. Vamos a incendiarla, le susurré de vuelta. El viaje a Long Island tomó 1 hora. El castillo se alzaba en la distancia, una mansión palacial diseñada para evocar la realeza europea. Era exactamente el lugar pretencioso y exagerado que Liam y Chloe habían obsesionado durante meses. Llegamos justo cuando el cóctel transitaba hacia la gran recepción. La ceremonia ya había terminado. Yo había omitido deliberadamente ver cómo intercambiaban votos para preservar mi cordura. Estábamos ahí estrictamente para la gran entrada. El valet corrió a abrir mi puerta, pero Lorenzo se le adelantó. Me ofreció la mano, con un apretón firme y reconfortante. Mientras subíamos los escalones de piedra hacia el salón de baile, sentí que un nudo de ansiedad se apretaba en mi estómago. Lorenzo lo percibió. Me acercó un poco más, asegurando mi mano en el pliegue de su brazo. Cabeza en alto, Hazel. Tú eres dueña de esta sala. Ellos son apenas invitados en tu presencia. Las masivas puertas doradas de doble hoja del gran salón estaban cerradas. Desde adentro se escuchaba un cuarteto de cuerdas tocando una animada pieza de Vivaldi, seguido del tintinear de copas y la risa estrepitosa y odiosa de mi padre. Lorenzo hizo una señal a los 2 coordinadores del evento apostados junto a las puertas. Echaron un vistazo a la mirada glacial de Lorenzo y se apresuraron a abrir las pesadas puertas de roble. La música no se detuvo de inmediato, pero la conversación sí. El silencio comenzó en la parte trasera del salón y se extendió sobre los 300 invitados como una ola de silencio. Entré a la luz de las arañas de cristal, con la seda esmeralda de mi vestido centelleando en cada paso. Los diamantes Harry Winston capturaban la luz y cegaban a cualquiera que se atreviera a mirar. No me encogí. No intenté hacerme pequeña. Me paré en toda mi estatura, con mis curvas desplegadas en un despliegue magnífico y sin disculpas. Y entonces comenzaron los susurros. Pero no eran sobre mí. Eran sobre el hombre a mi lado. ¿Es ese? Dios mío, es Moretti. ¿Qué está haciendo Lorenzo Moretti aquí? Escudriñé el salón y finalmente divisé la mesa principal. Chloe estaba envuelta en un ridículo vestido de Oscar de la Renta, demasiado voluminoso, que la hacía ver como un malvavisco flaco. Su resplandor nupcial y satisfecho se evaporó en el segundo en que sus ojos se posaron en mí. Su mandíbula literalmente cayó. A su lado estaba Liam. Estaba a mitad de un sorbo de su champán. Se congeló. Sus ojos recorrieron mi cuerpo. El mismo cuerpo que había llamado inadecuado. Las mismas curvas a las que había despreciado. Y un rubor de arrepentimiento profundo e inconfundible pintó su cara pálida. Recorrió con la mirada mi escote pronunciado, los diamantes, y finalmente, al hombre que me sostenía del brazo. En el momento en que Liam reconoció a Lorenzo Moretti, el color desapareció por completo de su rostro, dejándolo de un gris enfermizo. Como vicepresidente en una firma importante de Wall Street, Liam sabía exactamente quién controlaba las sombras de los distritos financieros de Nueva York. Lorenzo me condujo con elegancia por el centro del salón, partiendo el mar de la élite adinerada como Moisés en el Mar Rojo.
Políticos que habían estado riendo a carcajadas de repente agacharon la cabeza, aterrorizados de hacer contacto visual con el jefe de la mafia. Nos detuvimos directamente frente a la mesa principal. Hazel. Mi madre siseó, poniéndose de pie con el rostro transformado en una máscara de furia aterrada. ¿Qué significa esto? Estás interrumpiendo. Lorenzo ni siquiera levantó la voz. Simplemente desplazó su mirada hacia mi madre. La frialdad homicida vacía en sus ojos oscuros hizo que ella cerrara la boca de golpe, tan rápido que sus dientes chocaron. Estamos aquí para ofrecer nuestras felicitaciones, dijo Lorenzo, con la voz proyectándose sin esfuerzo por el silencio sepulcral del salón. Miró directamente a Liam, que parecía a punto de vomitar. Liam, ¿verdad? Tengo entendido que eres un hombre que aprecia las inversiones de alto valor. Liam tragó saliva con dificultad, con la nuez de Adán moviéndose. Señor Moretti, sí, gracias por venir. Lorenzo me acercó una fracción más, posando la mano con posesividad en la curva de mi cintura. Es una lástima, sonrió Lorenzo, con esa terrible muestra de dientes. Tenías un diamante, Liam, y lo cambiaste por circonio cúbico. Supongo que un hombre de visión limitada solo puede manejar tanta brillantez. Chloe soltó un jadeo indignado y estrangulado, con la cara encendiéndose en rojo. Perdona, ¿pero quién te crees que eres? Chloe, cállate. Liam la frenó, agarrándole el brazo con dedos temblorosos. Volvió a mirar a Lorenzo con pánico puro en los ojos. Señor Moretti, por favor, disfrute de la recepción. Lorenzo se inclinó hacia abajo y presionó un beso suave y pausado sobre mi hombro desnudo, sin apartar los ojos de los de mi exprometido. Podía escuchar prácticamente cómo el ego de Liam se hacía añicos en 1.000.000 de pedazos patéticos. Lo haremos, susurró Lorenzo. Pero la noche es joven, y apenas estamos empezando. La recepción fue una clase magistral de guerra psicológica, y Lorenzo Moretti era el general indiscutible. No tomamos cualquier asiento. Tomamos los asientos que pertenecían a mi tío Roberto y a mi tía Susana en la mesa 1, justo al lado de los recién casados. El tío Roberto, hombre que normalmente adoraba quejarse en voz alta de su gota, echó un vistazo al tatuado y amenazante Mateo de pie detrás de la silla de Lorenzo, y sin decir una sola palabra, arrastró a su esposa a una mesa junto a las puertas de la cocina. Se sirvió la cena, y por primera vez en más de un año, disfruté de mi comida frente a mi familia. Durante meses Liam había escrutado cada bocado que pasaba a mis labios. Ahora me serví el solomillo y el risotto de trufa negra con una alegría sin disculpas. A mi lado, Lorenzo me observaba comer con una aprobación oscura y fascinada, ofreciéndome de vez en cuando un bocado de su propia cola de langosta. Al otro lado del salón, Chloe picoteaba miserablemente su ensalada sin aliñar, con los ojos yendo y viniendo nerviosamente hacia nuestra mesa. Su vestido de Oscar de la Renta de repente lucía menos como un cuento de hadas y más como una jaula restrictiva. Liam, mientras tanto, sudaba a través de su smoking a medida, vaciando copas de vino tinto como si fuera agua del grifo. A mitad del plato principal, necesité un momento para respirar. El fuerte perfume de los centros florales y la adrenalina pura de la velada me estaban mareando. Me excusé para ir al baño de damas, dejando a Lorenzo sumido en una conversación susurrada e intimidante con un senador estatal aterrorizado que había cometido el error de hacer contacto visual. El pasillo que conducía a los baños estaba revestido de espejos antiguos y pesadas cortinas de terciopelo. Estaba retocándome el labial Ruby Goo cuando la pesada puerta de roble se cerró con un chasquido amenazante. Me giré. Liam estaba ahí, con la cara encendida. El corbatín desanudado. Parecía acorralado, desesperado y patético. Hazel exhaló, avanzando hacia mí. Liam, dije yo, con la voz destilando hielo. Estás en el baño equivocado. Aunque supongo que los límites nunca fueron tu fuerte. No hagas esto, suplicó, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Me recorrió con la mirada, y por primera vez en nuestra historia, vi un deseo genuino y ávido en sus ojos. Ya no me miraba como a una chica gorda que necesitaba arreglos. Me miraba como a una mujer que se daba cuenta de que jamás podría permitirse. Hazel, ¿estás? Dios, estás increíble. ¿Ese vestido? No me había dado cuenta. ¿No te habías dado cuenta de que una mujer con curvas podía eclipsar a tu pequeña reina de belleza? Avancé un paso, negándome a encogerme. ¿O no te habías dado cuenta de que mi valor no lo dictaba tu frágil ego corporativo? Fue un error, susurró Liam, cerrando la distancia entre nosotros.
Extendió la mano intentando tomarme la mía. La retiré de un tirón como si me hubiera quemado. La desesperación de Liam era palpable, desbordándose en una letanía patética de excusas. Chloe no significa nada para mí. Casi escupió las palabras. Era fácil, Hazel. Estaba de acuerdo con todo lo que yo decía. Pero es aburrida. No tiene tu fuego. La empresa me presionaba. Mi director gerente hacía comentarios sobre nuestra imagen. Entré en pánico. Creí que necesitaba una esposa trofeo para llegar a socio. Podemos arreglar esto. Abandona a ese matón con el que viniste. Anulo el matrimonio mañana. Podemos ir a París, como teníamos planeado. Lo miré, y una carcajada genuina brotó de mi pecho. Fue alta, rica, y resonó en las paredes de mármol. ¿En serio crees que te iba a recuperar después de que te acostaste con mi hermana y me dijiste que mi cuerpo era una vergüenza? Liam, tú no eres un premio. Eres una advertencia. Su cara se oscureció. El falso arrepentimiento desapareció, reemplazado por el vicepresidente cruel y arrogante que yo conocía demasiado bien. ¿Crees que estás segura con Moretti? Te está usando, Hazel. Es un monstruo. ¿Crees que un tipo como él quiere de verdad a una mujer que tiene tu aspecto? Eres un adorno. Antes de que pudiera soltar la respuesta devastadora que tenía lista en la punta de la lengua, la pesada puerta de roble del baño fue pateada con tal fuerza que el pomo de latón se hizo añicos contra la pared de mármol. Lorenzo estaba en el umbral. No parecía enojado. Parecía letal. Mateo entró silenciosamente detrás de él, cerrando la puerta y poniéndose de guardia. Creo, dijo Lorenzo, con una voz que era un susurro suave y aterrador, que antes te expliqué mi disgusto por los malos modales. Liam retrocedió hasta chocar con el lavabo. Señor Moretti, yo solo estaba. En un destello de movimiento, Lorenzo cruzó el baño. No golpeó a Liam. No necesitó hacerlo. Simplemente agarró las solapas de su smoking, lo izó del suelo, y lo estampó contra el espejo antiguo. El cristal se quebró en un enorme patrón de telaraña detrás de la cabeza de Liam. Le hablarás con reverencia, susurró Lorenzo, con el rostro a centímetros de la cara aterrada y sudorosa de Liam. Ella es una reina. Tú eres una cucaracha arrastrándose en el polvo. Si alguna vez vuelves a irrespetar su cuerpo, su mente o su presencia, haré que te desmonten tan concienzudamente que los registros dentales no serán suficientes para identificarte. Asiente si me entiendes. Liam asintió frenéticamente, con lágrimas de terror absoluto rodándole por las mejillas. Lorenzo lo soltó en un montón arrugado en el suelo, alisándose los puños con una calma aterradora. Se giró hacia mí y me ofreció el brazo. Vamos, Maybella. Creo que es hora de los brindis. Y traje un regalo de bodas. El salón estaba cargado de tensión cuando regresamos. El padrino de bodas acababa de terminar un discurso tartamudeante e incómodo, claramente sacudido por la mirada glacial que Lorenzo le había lanzado desde el otro extremo del salón. Mientras el aplauso cortés se apagaba, Lorenzo no se sentó. Tomó su copa de cristal y la golpeó suavemente con un tenedor de plata. El sonido fue delicado, pero comandó el salón al instante. La orquesta dejó de tocar. 300 invitados se congelaron en sus asientos. Un brindis, anunció Lorenzo, con esa autoridad oscura y sin esfuerzo. Caminó lentamente hacia la pista de baile, llevándome con él. Mantuve la cabeza en alto, con la seda esmeralda de mi vestido siriano susurrando alrededor de mis piernas. Chloe parecía a punto de desmayarse. Mi madre apretaba sus perlas literalmente. Liam, que acababa de escabullirse de regreso al salón con cara de golpeado y aspecto desaliñado, estaba congelado junto a su silla. Las bodas son un momento de verdad, comenzó Lorenzo, paseando lentamente. Una fusión de valores. Una declaración de lealtad. Liam, tú hablabas tanto de imagen corporativa, de encajar en un mundo determinado. Pero verás, en mi mundo tenemos una política muy estricta sobre el robo. La palabra quedó suspendida en el aire como el filo de una guillotina. ¿De qué está hablando?, siseó Chloe a Liam, con la voz aguda y chirriante. Liam no respondió. Tenía el rostro completamente exangüe. Lorenzo le hizo una señal a Mateo, quien sacó una elegante tablet del bolsillo de su chaqueta y tocó la pantalla. De repente, la enorme pantalla de proyección que había estado mostrando un cursi presentación de diapositivas del romance de Chloe y Liam parpadeó. En lugar de fotos del compromiso en los Hamptons, una hoja de cálculo financiera detallada y devastadora apareció en la pantalla,
completamente visible para los 300 miembros de la élite adinerada en el salón. Lorenzo se giró hacia el público, deslizando una mano en el bolsillo. Soy un hombre de negocios, y recientemente mis contadores forenses descubrieron algunas discrepancias fascinantes en una serie de sociedades pantalla en el extranjero gestionadas por Morgan Stanley. Concretamente, por un joven y ambicioso vicepresidente. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Banqueros, políticos y socialites se inclinaron hacia adelante con los ojos bien abiertos de asombro. Revisemos el registro de bodas de la pareja, ¿les parece?, preguntó Lorenzo, con una sonrisa cruel en los labios. Para mi absoluta conmoción y deleite, un gráfico bellamente formateado apareció en la pantalla detallando exactamente cómo mi ex prometido había financiado su opulento estilo de vida. Verán, explicó Lorenzo suavemente, dirigiendo sus ojos oscuros hacia Liam, cuando robaste $2 millones para financiar tus viajes en yate, tu condominio de lujo y esta boda ridículamente hortera, no solo le robaste a tus clientes. Le robaste a una sociedad holding propiedad de mi familia. El silencio en el salón fue absoluto. Ensordecedor. Glorioso. Tú, gritó Chloe, girándose hacia Liam y golpeándolo en el pecho. Me dijiste que tenías un fondo fiduciario. Me dijiste que eras rico. Chloe, por favor. Liam suplicó, intentando agarrarle las manos. Lo hice por nosotros, para darte la vida que querías. Lo hiciste porque eres un hombre débil y superficial que necesita cosas brillantes para distraer de lo vacío que tiene el alma. Mi voz sonó clara y fuerte en el salón. Me volví hacia mi hermana, cuyo maquillaje se escurría por la cara, y hacia mi madre, que sollozaba en una servilleta. No sentí ninguna lástima. Me sentí entera. Absolutamente libre. Se merecen el uno al otro. Lorenzo me miró con una expresión de adoración pura y ardiente. Chasqueó los dedos. Las pesadas puertas de roble del salón se abrieron de golpe una vez más. No eran los empleados del evento esta vez. Eran 6 hombres con chaquetas tácticas que llevaban en letras amarillas brillantes las siglas FBI. Los acompañaban agentes de la SEC. Lorenzo, resultó, no solo usaba la violencia. También usaba la ley como arma cuando le convenía. Liam Carter, ladró el agente principal, mostrando su placa. Queda detenido por fraude electrónico, desfalco y robo mayor. El caos estalló. Chloe gritó mientras los agentes empujaban más allá de la mesa del pastel. Liam intentó correr, derribando una torre de copas de champán, pero Mateo lo zancadilleó con facilidad, enviando al novio al suelo de mármol, justo a los pies de los agentes federales. Lo levantaron de un tirón y le pusieron esposas de acero frío en las muñecas, sobre el smoking a medida. Mientras Liam era arrastrado por el pasillo de su propia recepción de bodas, llorando y suplicando a gritos un abogado, Lorenzo le dio la espalda al caos. Me miró, con sus ojos oscuros suavizándose en algo completamente cálido y devastadoramente hermoso. Te prometí una noche para recordar, Regina, murmuró, trazando suavemente mi línea de mandíbula. ¿Cumplí? Miré la boda destruida. Al novio arrestado. A la hermana humillada. Al salón lleno de snobs de la alta sociedad que estarían hablando de mi gran entrada durante la próxima década. Luego miré al mafioso más letal y más hermoso de la ciudad, que había tratado mi cuerpo lleno de curvas como si fuera el tesoro más preciado de la tierra. Cumpliste, susurré, rodeándole el cuello con los brazos. Ahí mismo, en medio de las luces destellantes de los agentes federales y los gritos de mi familia tóxica, Lorenzo Moretti me reclinó hacia atrás y me besó. Fue un beso que sabía a Bourbon caro, a poder absoluto, y al comienzo de un romance muy oscuro y muy hermoso. No nos quedamos para el pastel. Salimos del castillo de la mano, dejando los escombros de mi pasado atrás, y entramos en la parte trasera del Maybach blindado, listos para conquistar la ciudad que le pertenecía a él. Y ahora, también a mí. La venganza de Hazel te puso la piel de gallina, o el regalo de bodas de Lorenzo fue el mejor giro de la historia que hayas visto. Si disfrutaste ver cómo destruyeron por completo a este ex arrogante, dale like a este vídeo y compártelo con alguien que necesite recordar que nunca debe conformarse con menos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más historias intensas y apasionantes de drama mafioso. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Hazel? Cuéntamelo en los comentarios.